Empiezo a grabar. Bueno, ¿alguna duda, alguna pregunta de la semana anterior? ¿No? Eh, Gaby, ¿pudieron ver eso del nene este que me comentabas o lo dejaron ahí o lo están charlando? Lo estamos viendo por una cuestión de que hace 2 fines de semana atrás nos tocó jugar con Chacarita a nosotros allá y el nene entró y entró un minuto. Y me quedó ese sinsabor. Ah, Y después jugamos de local y jugó 15 minutos el nene. Y íbamos sí. ganando 1-0, entra el nene y perdimos 3-1. Bueno. Y este fin de semana volvimos a jugar y el nene no jugó. Ujú. Eh, Bueno. ¿Y lo habían Es citado difícil o no estaba la situación, citado? ¿no? De uno por esos chicos. No, no, estaba citado, pero no lo pusimos. Bueno. Íbamos empatando a 3 y lo perdimos 4-3. Bueno, y el nene no jugó y perdieron igual, así que Y eh, no jugó. para pensarlo, ¿no? Porque a veces Sí, sí, el sí, hilo se muchísimo. corta por lo más Muchísimo delgado. para trabajar. Pero bueno. Es difícil Eh, siendo criatura, muy difícil. sí, sí, y a entender, no sé qué edades tienen. 7 y 8 años. Bueno, a esa edad, discúlpenme los que piensan lo contrario, pero tienen que jugar todos. Los están formando y bueno, formar tiene este impacto. Si ustedes me dicen, bueno, ya 10 11 años, bueno, yo les diría, lo podemos charlar, pero más chiquitos deberían poder jugar todos. Es más, para mí debería haber una ley que dijera que todos tienen que jugar. A ese nivel se los digo. Pero bueno, es mi opinión. Ah, bueno, a ver, nosotros en la primera fase de campeonato, nosotros no jugaban misma cantidad de tiempo todos los meses. Ujú. Un cuarteto y el otro cuarteto. Y terminamos en una buena posición y como quisimos empezar a competir desde otro lugar, empezamos a ver quién estaba mejor y estaba por dentro. Y los que estaban mejor jugaban un poquito más. Claro. Y no estamos teniendo los resultados que teníamos la primera parte. Bueno, fíjense, por ahí volviendo a que jueguen Es todos increíble. en la misma cantidad de tiempo. eh, Es increíble, pero bueno, bueno, siempre está esto, ¿no? La importancia de poder evaluar los resultados que voy teniendo y el efecto que tienen las intervenciones que yo hago me sirven para poder ver eh, qué modificaciones tengo que hacer. Siempre pensando en este objetivo de que, bueno, uno juega para intentar ganar, ¿no? Eso no se me pierde de vista de que todos jugamos para ganar. Bueno, generalmente gana uno solo. Eh, en cuanto a resultados, ¿no? Me refiero. Pero bueno para ir pensando. Después podemos pensar cuáles son las variables que un DT tiene que tener en cuenta a la hora de armar un equipo, de quiénes son los que van a jugar. Si solo van a jugar los habilidosos, pero bueno, es para un largo debate. Vamos a, quiero avanzar un poquito con cuestiones formales, porque bueno, nos quedarían una, dos, tres, cuatro, cinco, seis clases, sin contar la de hoy. Con lo cual, llega la hora de la verdad. Entonces, el 10 de noviembre vamos a hacer la evaluación, el examen, ¿sí? El 27 la clase que viene, daré la última clase teórica
y el 3 hacemos un repaso o el 27 empezamos con un repaso, dependiendo cuánto nos lleve la última clase, y hacemos un repaso de todo lo que vimos, que fue bastante. Así, y después el 10 hacemos la evaluación y las últimas 3 clases dejamos para trabajar sobre cuestiones que ustedes quieran ir abordando, o casos prácticos o ejemplos que tienen que ver con lo que fuimos aprendiendo y cómo ustedes lo aplicarían, ¿no? Y generar ese tipo de debate en la clase. Así que agéndense, el 10 de noviembre sería el examen. Es un multiple choice. La idea es, por ahí sean algo más de 10 preguntas porque son muchas unidades, igual son todas a marcar correcto o incorrecto o la información que corresponda. Es a través de un Google Form, entonces yo lo que voy a hacer es compartir el formulario en el chat del grupo. Ese día lo óptimo es que dentro de las posibilidades todos se conecten para hacer el examen. A medida que van terminando el examen, después se desconectan y la respuesta les llega automáticamente, ¿sí? Y cuando les llega la respuesta también les va a llegar si es correcta o si es incorrecta y por qué. Entonces la evaluación también queda como un tipo resumen de los temas que sean evaluados, ¿sí? Para que eso también les sirva como material de trabajo o de consulta en algún momento. Así que bueno, el 10 de noviembre entonces sería la evaluación. La semana que viene la última clase teórica y el 3 de noviembre el repaso. Y las otras clases 17, 24 y 1 de diciembre, casos prácticos, ¿sí? Profe, ¿el examen tiene alguna nota para aprobar? Sí, 7, bueno, tampoco era necesario el adjetivo, pero sí, tiene que tener a partir de 7, creo que aprueban con 7, sí, 7 o más. Y después, obviamente, al que le va mal, tiene un recuperatorio. Igual, chicos, siempre digo lo mismo, ¿no? El examen es una instancia de aprendizaje también. Es para poder pensar y poder poner en práctica lo que ustedes fueron viendo. La idea no es hacer una evaluación que sea inaccesible y que ninguno de ustedes la pueda, ¿no? Con lo que hayan visto las clases repasen, estén el día que repasemos y repasen un poco los conceptos, van a estar sobrados, ¿sí? Porque la idea es esto, poder aplicar lo que ustedes vieron desde el sentido común. Y si por algún motivo, bueno, va mal la evaluación, bueno, haremos el recuperatorio, no pasa nada, ¿sí? Pero eso después veremos qué día lo pongo el recuperatorio. En cuanto a temas administrativos, ese es el aviso parroquial entonces. El 10 de noviembre sería la evaluación, ¿sí? Y arrancamos con la clase de hoy entonces. Si no hay ninguna duda, Cosa, sí, lo abre grande. Miren que la voy a buscar en otro formato porque no sé por qué no lo abre como presentación.
Aguárdenme un segundito que no sé qué me pasa. Voy a dejar de compartir y la voy a buscar por otro lado. Ahí estamos. Ahí se ve, ¿no? Como presentación, sí. ¿Me escuchan? Sí, profe. Se ve, se ve. Sí, sí, Perfecto. profe. Se Ok, ve. vamos a ponerlos a ustedes ahí. Bueno, la idea de la clase de hoy es poder hablar de consumos problemáticos. Y fíjense que hablo de consumos problemáticos y antes generalmente hablábamos de adicciones, ¿no? Que estaban asociados a generalmente a la sustancia o a la drogadicción. Hoy esta terminología y esta manera de llamarlo es mucho más amplia, porque no siempre el consumo problemático va a estar asociado a una sustancia que nos haga mal, sino que puede estar dada por otras circunstancias, ¿sí? Por otras variables. Como cuando hablamos de consumo y por qué la psicología se mete en esta rama, tiene que ver con una conducta, ¿no? Lo que hace problemático a un consumo es que una conducta no se pueda controlar, ¿sí? Desborde, y esa conducta que está desbordada incida y tenga un efecto en tanto en la salud física como en la salud mental, en las relaciones sociales, en las relaciones con la ley, ¿sí? Y que puede, vamos a ver en la clase de hoy, la diferenciación entre cuándo es una adicción, cuándo hay un abuso de sustancia, cuándo hay una conducta compulsiva, ¿sí? Y distintas sustancias, distintos objetos, distintas situaciones que pueden llevarnos a tener un consumo problemático, ¿sí? Entonces, por eso hablamos de consumos problemáticos y ya no hablamos de adicciones solamente. Entonces, ¿no? Cuando hablamos de estas situaciones, ¿no? Tenemos la ley que trabaja en función de la protección de las personas y de los consumos problemáticos, que es la ley 26.934, donde menciona que son aquellos consumos donde puede mediar o no la sustancia y que afectan de manera negativa de forma crónica la salud de la persona, ¿sí? Y sus relaciones sociales. Porque bueno, ¿por qué ponemos el hincapié o ponemos, ya les dije en 3 oportunidades, creo desde que empecé la clase, que tiene que ver con las personas, ¿no? Las relaciones que se establecen con las personas, principalmente porque somos seres sociales, y nuestras conductas están condicionadas en el medio en donde nosotros estamos viviendo. Entonces, eh, vamos a ver que vamos a tener consumos problemáticos que pueden estar dados en el orden de lo ilegal y consumos problemáticos que están dados en circunstancias legales, como puede ser el uso del celular, ¿sí? O el consumo problemático de la tecnología. eh, que ahí no hay nada, bueno, excepto el juego y las apuestas eh, ilegales, pero no habría nada con el uso de la tecnología que fuera ilegal. O incluso el tabaco, sí que está legalizado, bueno, puede generar una adicción o un consumo problemático y es una sustancia legal. El problema es cuando esto
se vuelve también compulsivo, ¿sí? Es decir, que no se puede dejar de hacer. ¿Por qué hablar de estas cuestiones en una clase de psicología deportiva donde ustedes se están formando como técnicos em, para futsal? ¿Por qué les parece o les parece que es importante o que es irrelevante esta información? ¿Por qué creen que para mí es importante darles esta información a ustedes? ¿Qué piensan Profe, ustedes? Sí, yo tenía un hermano que jugaba al fútbol, jugaba en sí, Boca, sí. y en el momento que a él lo fichan para Liga y no lo fichan para AFA, él dejó de hacer el físico e iba a jugar al fútbol y Ujú, empezó con la adicción de la droga. ujú, Terminó dejando el fútbol y se terminó matando. Tenía 24 años cuando se mató. ujú. Y en ese entonces no había estas cosas de psicología en el deporte y todo eso. Sí, y seguramente Si esto bien que la vos nos... familia lo acompañó, Sí, eh, tampoco tenía las herramientas suficientes como para... Se ve chicos de 16, 15, 14 que tienen ujú. ciertas facilidades para esas cosas, ¿no? Entonces uno tiene que intento también. Sí, poder conocer, ¿sí? Y hablar, ¿no? No sé hace cuántos años que pasó lo de tu hermano, pero poder hacer que estas cuestiones de salud mental dejen de ser un tabú y empiecen a hablarse, es parte de la solución. No, no significa que porque haya un psicólogo en el club o que la persona esté haciendo terapia, estas cosas no sigan sucediendo, ¿sí? Porque, bueno, la tasa de suicidios en el último tiempo es altísima, pero empezar a hablar de estas cosas nos va despertando alertas que nos permiten, ¿sí? Intervenciones más tempranas o generar estos espacios de diálogo y ofrecer otras alternativas. No es que la familia no supo, no, la familia hizo lo que pudo en todos los casos, ¿sí? Eh, el, el acompañar a una persona adicta es muy difícil, tiene que haber un trabajo muy intenso y el principal trabajador de la adicción es aquel que consume. La familia puede acompañar, puede sostener, puede, pero el mayor trabajo tiene que venir de la persona que consume. Digo esto porque, bueno, después las responsabilidades, el sentirse culpable, el creer que no fue suficiente lo que pude hacer, bueno, uno hace lo mejor que puede, ¿sí? Pero no siempre trae los resultados que a uno le gustaría. Entonces, por estas cuestiones es importante poder hablar porque por ahí podemos detectar que algún jugador nuestro no está tomando las mejores decisiones, entonces quizás si a él lo hubiesen llamado y le hubiesen preguntado qué le pasaba, fíjense como una, nunca es unicausal, ¿no? Nunca hay un motivo, pero sí muchas veces, por eso tampoco el deporte puede ser una una única opción, sobre todo cuando el futsal todavía no está tan profesional que hace que los chicos piensen solamente vivir y llegar a ser jugador de primera como lo único en la vida del futsal. Pero en lo que es el deporte de cancha de 11 muchos apuestan todo ahí y la realidad es que llega el 1 o el 2% de la cantidad de chicos que juegan. Entonces, ese es el principal error.
desde el lugar de la salud mental o desde los profesionales, lo que siempre aconsejamos es tener un proyecto de vida más allá del deporte, que el deporte no sea todo. Por eso la importancia de encontrar el equilibrio, ¿sí? Entre el deporte y la vida, y que esto pueda ir de la mano. eh, ¿No? Muchas veces a los chicos que por ahí no van a entrenar por algún motivo escolar, a veces se los sanciona y no se, y es un error, ¿sí? Porque después el fútbol no te devuelve todo lo que te pide y todo lo que te exige. Entonces, bueno, trabajar estas cosas, ¿sí? Son posibilitadoras de generar espacios para salir de estas situaciones tan complejas, ¿sí? Y sobre todo, así como vimos la otra vez en la clase de discapacidad, que el deporte puede ser un espacio que habilita la oportunidad. Bueno, el deporte y la actividad física se considera que es una herramienta fundamental muchas veces para transmitir, ¿sí? Un espacio de salud, ¿sí? Después en el alto rendimiento podríamos pensar si realmente hablamos de un espacio de salud o tenemos algunas otras cuestiones, ¿sí? Pero el deporte viene a dar una mano en la salud mental, muchas veces. Cuando hablamos de consumos problemáticos, ¿no? Y entendemos también que en el deporte hay una cuestión que tiene que ver con el dopaje y cuáles son las sustancias que están permitidas o no dentro del deporte. em, Tenemos que entender que cualquier administración o consumo de sustancias que estimulen al organismo para tener un mejor rendimiento o un rendimiento artificial, bueno, pueden estar primero sancionadas y segundo generar, ¿sí? Algún tipo de riesgo en la salud del deportista. Em, Dependiendo la actividad física o el deporte que se practique, hay una agencia mundial de antidopaje que establece cuáles son las sustancias que están prohibidas para consumir antes de la competencia para esos deportes, ¿sí? Y cuáles están em, habilitadas. Eh, el caso más famoso que nosotros tenemos, ¿no? En nuestro deporte tiene que ver eh, con Maradona y esta cuestión del, del dopaje, ¿sí? Esto que les decía algo antes, ¿no? De que el deporte funciona como un factor de prevención muchas veces en lo que tiene el consumo problemática. ¿Por qué? Porque genera, ¿sí? Un montón de reglas o de valores vienen intrínsecos a lo que es la enseñanza deportiva, que tienen que ver con la disciplina, la tolerancia a la frustración, la comprensión, trabajar por objetivos comunes, generar seguridad en uno mismo, eh, ocupar el tiempo libre en algo que le gusta, que le hace bien, que genera vínculos saludables, ¿sí? Entonces, por eso siempre el deporte, incluso en casos de depresión también está comprobado que la actividad física genera buenos impactos y ayuda a la mejora significativamente de la persona que está atravesando por un cuadro depresivo, ¿sí? Entonces, cuando vamos a hablar de consumos problemáticos, es importante que podamos distinguir entre el uso, el abuso y la dependencia. Cuando hablamos de uso, tiene que ver con esa conducta asociada a la sustancia o al objeto, ¿sí? Que no acarrea ninguna, es el uso normal, ¿sí? Que no acarrea ningún daño ni ninguna complicación en la persona que lo está consumiendo, ¿sí? Nadie diría que usar una computadora puede generar o usar las nuevas tecnologías puede generar un daño en la salud.
Si se hace un uso responsable, no. Si se hace un abuso, ¿sí? Que sí puede generarnos daños. Em, Hoy con las tecnologías y con los chicos ya podemos ver, casi casi se habla de un síndrome de abstinencia, ¿no? Cuando uno saca eh, el celular, no sé si alguno acá tiene chicos, eh, y le dice, bueno, no vas a usar más el celular o no vas a usar más la Play o no vas a, ¿no? El despiole que se arma en casa cuando el chico no puede cortar de usar esa tecnología. Entonces, está habiendo gran incidencia en cuestiones de este índole que inciden en la salud mental, que generan grandes ansiedades, ¿no? Hay juegos de la Play que son sumamente adictivos y generan estas situaciones. Entonces, regular el uso es una de las cuestiones que debemos trabajar. El abuso tiene que ver con repetir el consumo, ¿sí? Generando daños a la persona y nuevamente con impacto en la salud de los otros, de la salud de uno mismo y con impacto en las relaciones familiares, sociales, amistades, parejas, ¿sí? Y hasta llevan a poner en riesgo su propia salud. ¿Sí? Porque vamos a ejemplos extremos, pero hay gente que por usar, estar jugando a la Play, no va al baño y eso genera daños en los riñones. O sea, estamos hablando de pequeñas cosas que uno quizás no lo dimensiona, ¿sí? Pero que los consultorios están empezando a llegar este tipo de consultas y que tienen que ver con un abuso de los tiempos de conexión a la tecnología. Y la dependencia, ¿sí? Es la incapacidad de poder parar de consumir o realizar esa conducta aunque tenga un sufrimiento psíquico o físico. Y la conducta, ese comportamiento que yo estoy haciendo, esa acción que me lleva al consumo, se vuelve más importante que cualquier situación que pase a mi alrededor. Y ahí es donde generalmente debieran prenderse todas las alarmas porque, bueno, ya estamos realmente frente a un problema de salud mental. ¿Sí? ¿Alguna pregunta en esta diferenciación de uso, abuso o dependencia? ¿Queda claro? Avanzo entonces. ¿Qué consecuencias nos puede traer el abuso de alguna sustancia, ¿sí? O algún consumo problemático que pueda tener? En el corto plazo vamos a tener cuestiones de ansiedad, ¿sí? Deterioro del sistema cardiovascular, nerviosismo, taquicardia, hipertensión. Eh, si nos pasamos en ese abuso, ¿sí? Y llegamos al nivel de la sobredosis, bueno, vamos a tener efectos muy graves que pueden llegar incluso hasta la muerte. Acá estamos hablando más que nada en cuestiones que tienen que ver con el consumo de sustancias, ¿sí? Eh, que pueden ser drogas, alcohol, los energizantes que también ahora están muy de moda y que supuestamente no producen ningún daño, pero el consumo a largo plazo y en grandes cantidades, bueno, realmente generan, ¿sí? Esta sobreexcitación de los del corazón, generando arritmias, generando taquicardia, generando estos daños. A largo plazo, ¿sí? Vamos a tener daños renales, daños hepáticos, pueden generar depresión, ansiedad, psicosis. Cuando hablamos del consumo de marihuana, puede ocasionar en muchos casos, ¿sí? Ay, se me fue la palabra de
brotes psicóticos, ¿sí? Por consumo de marihuana. Generalmente todos dirían, hoy un 50% me arriesgaría a decir que alguna vez consumió marihuana y por ahí todos me dicen, a mí nunca me pasó nada. Es probable que nunca te haya pasado nada, pero también es probable que conozcas a alguno que puede haber tenido un brote después del consumo. ¿Sí? Entonces, poder estar atentos a estas situaciones, bueno, puede ser que no pase nada, pero también estas cosas las generan los consumos problemáticos. ¿Sí? ¿Cuáles son las consecuencias en el ámbito que a nosotros nos interesa, que es el deporte? ¿Cómo me puedo dar cuenta yo, ¿sí? Si algún eh, jugador, ¿sí? O compañero para los que están entrenando todavía y son jugadores, están atravesando alguna de estas situaciones, ¿no? De consumos problemáticos, no solamente en sustancias, después vamos a ver que otro de los grandes problemas que estamos atravesando hoy en las adolescencias tiene que ver con el juego problemático, ¿sí? Con el juego en línea, las apuestas online. Es otro de los grandes problemas que tenemos y donde pareciera que si bien todos lo hablamos, bueno, está a solo un clic de distancia. Em, ¿Cuáles son las cuestiones que nos pueden hablar de, bueno, que algo no está tan bien? Pérdida de energía, motivación, lesiones frecuentes debido a la debilidad muscular, ¿sí? O descuido de el entrenamiento. Esto que mencionaba Gabriel, bueno, dejó de ir a entrenar físico y tomó otras decisiones, ¿no? Se fue alejando de la actividad física. Entonces, estar alerta. Si un chico que venía, que disfrutaba del deporte, que la pasaba bien, de buenas a primeras empieza a aislarse, a dejar de venir, bueno, levantemos el teléfono y hagamos un llamadito, o a la familia, o al chico, a ver qué está pasando, por qué no está viniendo, porque es una gran oportunidad que tenemos de poder darle una mano. No me acuerdo si el otro día me lo preguntaban acá o era en la otra clase, ¿no? ¿En dónde está el límite de cuál es el límite, hasta dónde interviene el director técnico? Bueno, eso tiene que ver con la ética y la responsabilidad que cada uno ponga en juego a la hora de trabajar. Pero si alguien no venía y no está viniendo, lo mínimo que corresponde es, al menos desde mi punto de vista, un llamado, che, ¿qué te pasa que no venís? ¿Sí? No se olviden que ustedes van a funcionar en muchas ocasiones como referentes, no solamente referentes del deporte, sino como referentes afectivos. Si ustedes trabajan con adolescentes, ¿sí? Los adolescentes empiezan a separarse de la imagen que tienen de sus padres como referentes y empiezan a buscar otros lugares en donde identificarse. Y los profes que están a cargo de esos lugares de formación muchas veces ocupan un lugar muy importante. Y ustedes no es que les quiera tirar la responsabilidad, pero tienen ahí una oportunidad, ¿sí? De acompañar, de estar atentos, de poder generar ese acercamiento que por ahí todos fuimos en algún momento adolescentes y generamos esa distancia. Entonces, bueno, tener en cuenta esto. Con Con el ámbito social, sí, y legal, bueno, en el futsal, no sé cuán implementado, no escuché, al menos nunca, sobre sanciones que tengan que ver con el consumo ni estas cuestiones, pero bueno, sí puede pasar sanciones disciplinarias y pérdida en los logros deportivos, porque baja el rendimiento. Y otra de las cuestiones que sucede, que si bien son cuestiones de salud mental, los consumos problemáticos generan mucha estigmatización. Por eso no se habla, ¿sí? Porque todavía
hay mucho prejuicio y se señala mucho más con el dedo. Somos muy prejuiciosos. Entonces, no nos cuesta entender que esa persona tiene un problema. ¿Sí? Nos resulta más juzgarla porque está consumiendo, o porque está tomando, o porque está apostando, o porque no come, o porque come mucho, ¿no? En vez de poder entender que esa persona quizás está atravesando alguna cuestión personal que le hace tomar esa conducta y entenderlo como un problema. Cuando lo podemos entender como un problema, bueno, ahí, a partir de ahí es donde podemos ayudar. Cuando esto se vuelve en una cuestión crónica o de dependencia, empieza a pasar que la persona se aísla, ¿sí? De su grupo más cercano, de los que más los conocen, los trata de mantenerlos lejos, de alejarse, porque son los primeros que le van a poder sacar la ficha. ¿Sí? Entonces, ellos tratan todo el tiempo de disimular como que está todo bien. Y en realidad lo que sucede es que está todo mal. Entonces, cuando una persona se empieza a alejar, bueno, tener en cuenta estas situaciones, ¿sí? Que pueden estar pasando. Eh, ¿Alguna cuestión? Perdón, pensé que había un mensajito. Eh, ¿Hasta acá vamos bien? ¿Sí? Ahí, Sí, ahí vuelvo profe, a sí, sí. que se me fue. Sí, profe. Entonces, bueno, poder pensar en estas situaciones es importante. También entender que hay muchas veces que en la familia esto es moneda corriente. Entonces, ser también cuidadoso en la manera en la que yo transmito los mensajes, porque muchas veces choca con la realidad que los chicos viven, ¿sí? En casa. Poder dar otra oportunidad, mostrar otra situación, ¿sí? Algunos ejemplos de estas cuestiones. ¿Se escuchan o no? Yo me hizo caer en algunas adicciones. Eh, y la verdad es que estoy en un momento en el cual mi vida se me está yendo de las manos y me cuesta mucho salir adelante. Como saben, yo en el pasado fui un futbolista de élite, era una persona completamente diferente, llena de seguridad, de confianza. Y una persona a la cual no reconozco. Está costando mucho salir de esto. Quiero decir que por ahí hay algunos de ustedes que han pasado por lo mismo, o tendrán familiares que han pasado, que están pasando por lo mismo. Y quiero decir que se animen a hablar con su familia. Yo, con parte de mi familia, hablé de estas cosas. Otra parte de mi familia se va a enterar después de ver este video, que vengo lidiando con una depresión muy grande. Esta depresión me hizo caer en algunas adicciones, alcohol y drogas. Eh, y la verdad es que estoy en un momento en el cual mi vida se me está yendo de las manos y me cuesta mucho salir adelante. Bueno, ahí volvió a empezar, por eso lo...
lo parto, ¿sí? Lo saqué. Eh, que no me abre el otro que les quería poner. Bueno, si no, ese se los dejo para cuando vean la clase ustedes, porque no me lo abre. No sé qué pasó con el link. Sí, pero bueno, estas cuestiones que parecieran, ¿no? Que uno juzga livianamente desde afuera, son cuestiones que pasan en el mundo del deporte y en la vida en general, ¿no? Em, en relación a al consumo. Esto de la diferencia de si tiene incidencia, ¿no? Que también pasaba con Maradona, si tiene incidencia en el rendimiento deportivo o no. Generalmente el que tiene consumo del tipo problemático y con dependencia, el consumo no tiene que ver para mejorar, ¿sí? Estas condiciones deportivas, sino generalmente el consumo tiene que ver por la imposibilidad de poder afrontar las situaciones que están atravesando y que deberían poder resolver desde alguna situación. Eh, ¿Cómo trabajar, ¿no? Estas cuestiones de consumo problemático de cualquiera de las, de las sustancias o de los objetos que llevan a la compulsión y a la repetición del consumo? La importancia está en armar una red, en poder hablar y armar una red. Y fíjense que en esta red aparece el club como uno de los lugares fundamentales, ¿no? Aparece el club, aparece la escuela, aparece el centro cultural del barrio, aparece el hospital, aparece la familia, aparecen los amigos. Em, es importante estar comunicados. Eh, y realmente si cada uno asume la responsabilidad que le toca, podemos generar un cambio y ayudar. Nosotros por ahí tenemos la ventaja y la desventaja, ¿no? De vivir en la Argentina, pero la cuestión social que nosotros tenemos y los clubes de barrio donde nosotros, la mayoría de nosotros trabajamos o vamos a ir a trabajar y a desarrollar nuestra actividad, tiene un rol social muy importante. Entonces, cuanto más chicos tengamos adentro del club, más posibilidades les vamos a poder dar de una vida un poco más saludable. Entonces, bueno, estar atento a estas situaciones, ¿no? Em, Otra de las cuestiones que yo les decía que tenemos que estar atentos tiene que ver con las apuestas online, el juego en línea. Hoy hay un porcentaje muy alto, de hecho hay campañas muy fuertes que está haciendo Lotería Nacional y tenemos el problema de que muchas publicidades en relación a la apuesta, ¿sí? Están dadas por referentes del deporte. Entonces,
se hace un poco difícil el mensaje para los chicos, ¿no? Como mi ídolo, que yo admiro, me está diciendo eh, que esto está bueno o que me puede ayudar, por más de que después siempre viene la aclaración de que los menores no deben apostar, ¿no? Y yo les diría que ni los menores ni los mayores, poder generar conciencia más en el mundo del deporte y en el mundo del futsal o del fútbol. Díganme si alguna vez ustedes no han escuchado en su grupo o en su plantel que algunas diga, uy, hoy gané tanta plata porque le acerté a, no sé, el, el resultado del partido de River. Entonces, bueno, estas cuestiones que donde siempre se muestra el éxito, ¿no? Porque siempre se cuentan las buenas, nunca nadie cuenta la mala, la que le tocó perder. Entonces, generan ese escenario irreal, en donde pareciera que el mundo es maravilloso, ¿no? Y realmente está generando entre los chicos un problema muy grande. ¿A dónde acudir? ¿No? Si es cuestiones de adicciones en relación a las líneas de ludopatía, van a estar en la presentación y en la información que yo les doy. Tiene una línea específica la gente de ludopatía. Cuando estamos hablando de cuestiones con niños, existe el número que es el 102, que es un número para generalmente asesorar y brindar información de posibles problemas que puedan ocurrir. En relación a las adicciones, el organismo gubernamental es la CEDRONAR, donde se puede solicitar ayuda y lugares para donde intervenir. El 108 también es un número que colabora en orientación a lo que tiene que ver con adicciones. Hay líneas telefónicas en los hospitales, también en las guardias se puede ir y solicitar ayuda. Entonces, poder generar, ¿sí? Estos espacios de diálogo y poner al servicio estos lugares de atención. Yo les recomiendo que todos los que trabajen en un club se asesoren qué institución tienen cerca, a dónde podrían acudir si alguna de estas situaciones les llega a pasar, a dónde puedan derivar, ¿sí? Este tipo de situaciones. Em, Ahora les voy a buscar también el número de la atención del CAS, que es el Centro de Atención al Suicidio. Sí, ya no me lo acuerdo de memoria, ahora lo busco y también se los digo. ¿Sí? Bueno, y esto que hasta acá, ¿alguna duda, alguna pregunta, algún comentario? Sé que por momentos se vuelve denso el tema porque, bueno, es lo que lo caracteriza, ¿no? Eh, pero si alguno quiere hacer alguna pregunta, ¿no? Sigo entonces. Esto que hablábamos de consumos problemáticos, ¿alguien alguna? Profe, Sí, sí, por ahí decime. lo que me pasa a mí, no sé si me pasa a todos, es que esto es tan delicado que cuesta hablar. Sí, Eh, sí, sé, lo yo, sé. sí, yo en el barrio donde estamos y en el club donde estamos, lo padecemos mucho a todas las cosas que usted está diciendo, Ujú. pero muchísimo. Sí, Entonces, por es eso muy yo creo problemático todo eso. que mi responsabilidad, ¿no? Los que somos psicólogos somos agentes de salud y una de las tareas de los agentes de salud es poder hacer prevención. Y hablar de estas cosas creo que es la que nos permite, ¿sí? Informar, hablar, poner un poco de palabras ahí donde justamente la adicción tiene que ver con esta imposibilidad de poder decir, ¿no? La A
es como que suprime y dicción de esto de decir. La dicción es eso imposible de decir que se pone en juego con el consumo, ¿sí? Nosotros, profe, nosotros gracias tenemos una iglesia cerca, que hay un Ujú, padre denominado de los padres villeros, que sí, trabaja muchísimo todo ese tipo de cosas. Entonces, cuando hay un problema así, él tiene todo un grupo armado y preparado para todas estas cosas, entonces se nos hace mucho más llevadero eso. sí, por eso la importancia de armar red, saber quiénes son los referentes en mi barrio, a dónde va la escuela, a dónde van los chicos a la escuela, si son escuelas de la zona, si, ¿no? Cada club tiene su realidad, no todos los clubes, pero que, no sé, se me ocurre pensar por ahí, algunos de ustedes dicen, bueno, no, a mí en mi club no me pasa porque capaz es voy a ir con un prejuicio, ¿no? Es una clase alta o una clase media y no, estas cosas no pasan igual, no es una cuestión de clases esto, esto pasa es transversal a todos. Entonces, poder estar atentos tiene que ver con eso. Em, bueno, aprender un poco sobre las redes sociales, ¿no? Eh, estos filtros que hay en el mundo de la red social que nos muestran un mundo en donde todo parece fantástico y maravilloso. Pero resulta que yo les preguntaría a cada uno de ustedes cuántas fotos se sacan antes de publicarla en Instagram o en Facebook, que yo soy un poco vieja, ¿no? Capaz ustedes son más jóvenes ni usan Facebook, pero ¿cuántas fotos se sacan antes de subirlo a una red social? ¿Sí? Seguramente sea más de una. ¿Por qué? Porque en lo que se sube en la red no significa que sea lo real. Uno trata de dar una imagen em, de algo bueno que está sucediendo. Y estamos muy acostumbrados a creer que eso que pasa en las redes es un mundo virtual. Pero es importante entender que para los adolescentes ese mundo se vuelve en real. Entonces es su realidad. Y dependiendo cuántos likes tienen, qué comentarios les dejan, bueno, van generando eh, en algunos chicos muchos daños en lo que tiene que ver con su autoestima y generando situaciones que eh, los hacen sentir mal, los llevan a aislarse. Esto les genera mayor estrés, más ansiedad, ¿no? De esto de subir una foto y fijarme enseguida cuántos likes tengo, cuántas me compartieron, el estar todo el tiempo pendiente a qué es lo que está pasando, a generar relaciones a través de la virtualidad y tener poco contacto en la realidad. Entonces, todas las relaciones pasan por ahí, eh, que también se vuelve peligroso, ¿no? Poder facilitar, y eso es algo bueno que tiene el deporte, poder generar vínculos en el mundo real. Em, Otra de las cuestiones y de los problemas que ustedes nos traen las redes sociales con los chicos y los partidos tienen que ver con el uso que se hace y las cargadas y las picanteadas que vienen antes del partido y después del partido y que hacen que después un partido que no requería mayor inconveniente resulta que se vuelve un partido recontra complejo por situaciones que pasaron a través de las redes sociales. Entonces, poder tener en cuenta esas situaciones también. Eh, Ayudarlos a que no crean todos, ¿no? Lo que aparece en la red social. Ayudarlos a que puedan cuestionar algunas cuestiones de las que aparecen ahí y no tomarlas como real, porque eso empieza a generar eh,
ciertos daños que tienen que ver con la autoestima, con el lugar que ocupan, ¿no? Poder generar estas situaciones, que puedan generar estas situaciones. Si vamos a las recomendaciones de cuáles son los usos que deberíamos tener, recién se recomienda, y yo les digo que esto es, si alguno tiene hijos de 0 a 2 años o sobrinos o en el grupo, dice que no tendrían que tener acceso a nada de pantallas, ¿sí? Entre 2 y 5 años, entre media hora y 1 hora por día. Entre los 7 y los 12 años, 1 hora con un adulto delante y nunca en horas de comida. ¿Por qué? Porque interfiere en la manera de alimentarse, ¿sí? El comer sin ser consciente que estoy comiendo. De los 12 a los 15, 1 hora y media y estar muy advertidos en las redes sociales. De hecho, las redes sociales supuestamente no podrían tenerlas menores de 14 años, si no me equivoco, y hoy todos los chicos de muchas edades inferiores tienen acceso a redes como TikTok, Instagram, ¿sí? Eh, y más de 16 años, 2 horas. Claramente, esto no se aplica, creo que en ninguna familia, me atrevería a decir, del mundo. Estamos sobresaturados. Y otra de las cosas que habla acá tiene que ver con que los dormitorios no deben tener pantallas. No me acuerdo si en algún momento lo charlé con ustedes y no lo voy a decir ahora. Si lo repito, perdón, pero me parece que es importante del descanso nocturno, ¿sí? Nuestro cerebro, con las luces que transmiten las pantallas, que es la luz azul, le genera una confusión creyendo que todavía es de día. Entonces los mecanismos que se generan a la noche, que tienen que ver con recomponer nuestro organismo, trabajar las microlesiones, generar la recuperación del día, del estrés, y sobre todo que trabaje la hormona del crecimiento, si estamos afectados por esta luz azul que se llama, ninguno de estos procesos se pone en marcha, generando impacto directo en lo que es el crecimiento del niño, niña y adolescente, ¿sí? En los adultos nos genera otros impactos que tienen que ver también con el insomnio, ¿sí? Si estamos con el celular y nos vamos a dormir, seguramente tardemos mucho más que si nos ponemos a leer un libro. El uso de las redes sociales, ¿no? Y entender cuál es el impacto que tiene, sobre todo cuando empezamos a querer vivir del deporte. Y hoy por hoy el futsal también se está volviendo un deporte competitivo con cada vez más posibilidades de irse a jugar afuera, de poder ser un jugador de selección. Entonces, poder cuidar, ¿sí? ¿Qué es lo que yo muestro en las redes sociales? Hoy, esto de stalkear, ¿no? A la persona, bueno, nos da muchísima información. Yo podría entrar o ustedes podrían entrar a mi red social y saber un montón de cosas mías sin que yo les diga absolutamente nada de esto. Entonces, poder trabajar en lo que tiene que ver con la autonomía, el control y sobre todas las cosas, la privacidad, ¿sí? Generando esto de qué es lo público y qué es lo privado. Em, Generalmente cuando estamos hablando de deportistas que aspiran al alto rendimiento, de lo que se recomienda es de tener un perfil que sea profesional, ¿sí? En donde puedan gestionar su propia imagen, porque es importante que los otros vean, que sepan lo que es, qué es lo que es él como jugador, ¿sí? Y mostrar su performance, pero ser cuidadosos también, que en este mostrar, cuando
ponen cuestiones que tienen que ver con su vida social, sobre todo en todos, porque hay millones de casos que por quedar expuestos en las redes sociales tuvieron incidencia, ¿sí? En sus clubes, ¿no? Entonces, poder ser cuidadosos de estas cuestiones es importante. Generar conciencia del impacto, ¿sí? Que tiene la red social. Puede tener muchísimos beneficios, pero también tiene muchísimos riesgos, ¿no? ¿Cuáles son los riesgos que nos puede traer las redes sociales? No solo para los deportistas, en general, ¿sí? Hay muchas cuestiones que tienen que ver con acoso, con abuso, este, generando el malestar, esto que hablamos de los haters, ¿no? Los comentarios atrás de una red social se escudan y quedan a merced de decir cualquier barbaridad en relación a su performance deportiva o a sus logros, ¿no? Tanto lo bueno como lo malo. Se magnifica en la red social lo que tiene es esta capacidad de poder multiplicar por millones lo bueno y lo malo, porque es indistinto, ¿sí? Y que otra de las cuestiones que no se toma tanta conciencia tiene que ver con la pérdida de control que yo tengo cuando pongo este contenido a disposición de la red social. Ya no pasa a ser mío, sino que pasa a ser del mundo. ¿Sí? Esto que tiene que ver con la pérdida de privacidad. Em, Generar trabajo, bueno, esto de la pérdida de concentración, ya lo vimos cuando hablamos de concentración, el tema de las tecnologías que, bueno, nos sacan del foco, ¿sí? Y nos cuesta muchísimo mantener el foco. Generar mucho trabajo en la autoestima para que estos comentarios, ¿no? De lo que sucede en el deporte no los defina, que un resultado no lo defina ni lo lleve a, a creerse todo lo bueno o todo lo malo. Em, ¿Alguna duda, alguna pregunta, alguna sugerencia? Nada. Bueno, ahí lo veo a Mauro. Este, poder hablar de estas cosas creo que es sumamente importante. Les agradezco el respeto. Te agradezco, Gabriel, eh, lo que compartiste porque entiendo que es algo muy personal y delicado. Y te agradezco de verdad porque, bueno, no es ni más ni menos un ejemplo de que estas cosas suceden y llevan a a las peores decisiones, eh, y que si todos trabajamos no podemos garantizar que estas cosas no dejen de ocurrir, pero sí podemos ayudar a que ocurran menos, ¿sí? Les agradezco a todos por el respeto. Les recuerdo que la semana que viene haremos la última clase de teoría. El repaso será el 3 de noviembre y el 10 de noviembre hacemos el examen multiple choice, ¿sí? Dale, Ok. ¿cómo andás, Nati? Sí, Muchas profe. gracias. Gracias. Gracias, Entendido. profe. Ahora te paso, hola Mauro, buenas noches, ¿cómo estás? Dale. Ahora te paso el Creo hospedador. que, dale, pasame, pero me parece que